Normalmente, a ver, cuando hablamos de un diagnóstico médico, existe una expectativa de precisión casi matemática, ¿verdad? Sí, totalmente. Buscamos certezas. Exacto. Es como en la ingeniería mecánica. O sea, si alguien se rompe un brazo, hay una radiografía que te muestra una línea blanca y dentada sobre el hueso negro. El traumatólogo señala la pantalla y dice, pues mira, ahí está. Ese es el problema. Claro, es un escenario completamente binario. O hay fractura o no la hay. Eso es. Y eso ofrece una claridad clínica que, bueno, resulta inmensamente tranquilizadora. Define el límite exacto entre lo que está sano y lo que está enfermo. Y a la mente humana le apasiona esa claridad, esa capacidad de categorizar lo visible de forma tan limpia. Pero claro, el paradigma cambia drásticamente al cruzar la frontera hacia el mundo de la psicología clínica, Uf, ya lo creo. Ahí la cosa se complica. sobre todo en la dinámica de las relaciones y el trauma. De repente, la máquina de rayos X deja de ser útil. El paisaje diagnóstico se vuelve increíblemente turbio, ¿no? Sí, lleno de matices. Lleno de zonas grises que la verdad no aparecen en ninguna resonancia magnética. Y por eso hoy estamos aquí. Y ese paisaje turbio es precisamente lo que hace que esta inmersión profunda de hoy sea tan fascinante y sobre todo tan necesaria. Totalmente. Porque desde SIAMAP tenemos una misión muy clara. Nuestro lema es entender para no memorizar. Y hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos clínicos sobre el trastorno de personalidad por dependencia, o TPD, y el abuso narcisista. Documentos que son tela, la verdad, son intensos. Muy intensos. Y ojo, a quienes nos escuchan, nuestra misión hoy no es daros una lista de síntomas como si fuera un manual psiquiátrico aburrido. No. Lo que buscamos es entender el mecanismo central. Exacto, ir a la raíz. Queremos responder a una pregunta que desconcierta a la sociedad constantemente. Y es, a ver, ¿por qué una persona decide quedarse en una relación que, de forma evidente y metódica, la está destruyendo por dentro? Y mira, la respuesta a esa pregunta requiere derribar un mito gigantesco desde el minuto uno. A ver, cuéntame. Pues que la literatura clínica subraya desde la primera página que esta vulnerabilidad no tiene ninguna, repito, ninguna correlación con la inteligencia, Esto es clave. ni con el nivel educativo, ni con la lógica de la víctima. El problema radica en la estructura profunda de lo que la psicología denomina modelos operativos internos. Claro, y me detuve bastante en ese concepto durante la lectura de las fuentes, porque me pareció fascinante. Por lo que entiendo, un modelo operativo interno es como el sistema operativo básico de un ordenador o de un móvil, Eso es, una analogía perfecta. pero instalado en el cerebro durante la primera infancia, ¿verdad? Es un plano arquitectónico subconsciente que nos dicta qué es el amor, qué es el peligro y qué podemos esperar de los demás. Sí, sí, sí. Y los documentos sugieren que estos sistemas pueden ser hackeados. Tal cual. La analogía informática es sumamente precisa aquí. Esos modelos se construyen a partir de nuestras primeras experiencias de apego. ¿Vale? Entonces, si el código base de alguien se escribió bajo la premisa de que el afecto requiere sumisión, o por ejemplo, que la independencia equivale al abandono, Uf, qué peligro. pues el cerebro adulto buscará inconscientemente escenarios que confirmen ese código, por muy destructivos que sean. No es un defecto moral de la persona, ¿eh? Es una adaptación de supervivencia que ha quedado trágicamente desfasada. Qué locura. O sea, vamos a empezar a montar las piezas de este escenario entonces. Las fuentes describen la formación de un ecosistema simbiótico. Es decir, antes de que se produzca el daño real, hay un encaje casi perfecto entre dos perfiles psicológicos. Sí, un encaje milimétrico. Parece que ciertas vulnerabilidades actúan directamente como imanes para personalidades depredadoras. Es un rompecabezas patológico realmente fascinante. Mira, en un lado del tablero encontramos a un individuo con marcados rasgos de dependencia. Ujú. Hablamos de una persona que alberga un terror abismal al abandono, una necesidad perpetua de validación externa y una percepción de sí misma como, bueno, inherentemente incapaz de navegar por el mundo en solitario. O sea, alguien que entra en el terreno de las relaciones buscando desesperadamente un ancla, ¿no? Exactamente. Un salvavidas constante. Ya. Y en el otro lado del tablero aparece la personalidad con un trastorno de personalidad narcisista. O bueno, con fuertes rasgos de la llamada tríada oscura. Alguien que no busca un compañero, sino un espejo. Un espejo que refleje su propia grandiosidad. Sí. Exigen una admiración incesante y sobre todo una sumisión total. Alguien que no cuestione sus decisiones jamás. Por eso el encaje es tan perfecto, aunque sea letal. El perfil narcisista demanda el control absoluto de la narrativa. Claro.
y el perfil dependiente está más que dispuesto a ceder ese control. ¿A cambio de qué? Pues de la promesa de no ser abandonado jamás. Ambos encuentran lo que su modelo operativo interno exige. Es una simbiosis tremenda. Y lo que resulta realmente revelador en los apuntes es cómo el paciente dependiente procesa esta dinámica. Operan bajo una distorsión cognitiva que podríamos resumir en una ecuación. La ecuación del control, sí. Exacto, una ecuación letal. Asumen que el control equivale a cuidado y que el cuidado equivale a seguridad. Esa es la piedra angular del trastorno, sin duda. El sesgo perceptivo altera completamente la lectura de la realidad. Es que pensando en esa ecuación de control igual a cuidado, a mí me viene a la mente la imagen de un virus troyano. A ver, explícate. Pues que el software malicioso entra en el sistema disfrazado de un programa útil, y el cerebro de la víctima asimila a un carcelero como si fuera un guardaespaldas hiperprotector. Qué buena forma de verlo, ¿sí? Cuando alguien desde fuera observa que, no sé, a una persona le revisan constantemente el móvil, le controlan el dinero o le aíslan de sus amigos, la pregunta obvia es, oye, ¿por qué no huye ante semejante invasión? Claro, desde fuera parece evidente. Pero la respuesta es que, para el esquema de abandono del dependiente, esa invasión no activa la amígdala. No saltan las alarmas. Cero alarmas. Al contrario, se codifica como la prueba de amor definitiva. El diálogo interno que mantiene la víctima es asombroso. Llegan a la conclusión de que el otro se preocupa tan profundamente por su bienestar que está dispuesto a asumir la enorme carga de gestionar y gobernar su vida. O sea, la anulación de la autonomía personal no se percibe como una amenaza, sino como un alivio supremo. Es el sistema operativo leyendo el código completamente al revés. Transformando la jaula en una fortaleza inexpugnable, sí. Al ceder las funciones ejecutivas de su propia vida, el dependiente siente que por fin ha encontrado la seguridad absoluta. Y es precisamente ahí, en ese estado de sumisión voluntaria, cuando la trampa se cierra de golpe, ¿verdad? Exacto. Una vez que la guardia está bajada y el anclaje emocional es sólido, es cuando empieza lo duro. De aquí es donde pasamos a nuestra guía de detección temprana, porque los documentos detallan cómo se despliega el ciclo del abuso. Queda clarísimo que el maltrato psicológico jamás comienza con un grito. Jamás. Si lo hiciera, la persona huiría el primer día. Claro, no hay un insulto o una humillación en la primera cita. El instinto de preservación más primario se activaría. Así que, ¿cómo lo hacen? Pues la metodología clínica del abuso sigue el principio de la rana hervida. El clásico de que se metes a la rana en agua hirviendo salta, pero si la calientas poco a poco... Exacto. Se queda ahí hasta morir. El aumento de la temperatura es tan gradual y sutil que el umbral de tolerancia de la persona se va reajustando constantemente. Para cuando el agua entra en ebullición, la parálisis es total. Y el agua fría inicial, irónicamente, es la fase 1, lo que clínicamente se llama idealización. O como se conoce popularmente ahora en redes, el bombardeo de amor, el love bombing. Eso es. Aquí, el depredador escanea y detecta el vacío emocional de la presa. Y despliega un arsenal diseñado a medida. Mensajes incesantes, planes de futuro grandiosos a los 3 días de conocerse. Regalos desmesurados, todo súper intenso. Sí, y un aislamiento progresivo que, claro, te lo empaquetan hábilmente bajo la etiqueta romántica de tú y yo contra el mundo. Que suena precioso, pero es una trampa. Desde una perspectiva neuroquímica, lo que ocurre en el cerebro de la víctima en esta fase es idéntico a una intoxicación por drogas. Madre mía. Hay una liberación masiva y sostenida de dopamina y oxitocina. El cerebro registra a esta nueva pareja no solo como una fuente de placer, sino como algo crucial para sobrevivir. Pero aquí surge una disonancia interesante para los estudiantes que nos escuchen. O sea, leyendo la descripción del bombardeo de amor, resulta casi indistinguible de la narrativa que nos vende el cine romántico. Ya, el típico amor a primera vista de las películas. Exacto. La conexión predestinada, la intensidad arrolladora. Si alguien acude a consulta y describe un comienzo de relación mágico, donde sintió que por fin alguien llenaba todos sus vacíos, ¿cómo distingue un profesional la pasión sincera de una táctica depredadora? Es una pregunta buenísima. La línea divisoria reside en dos cosas: la métrica de la velocidad y la asimetría de los límites. A ver, explícame eso. Pues mira, el enamoramiento sano, por muy intenso que sea, respeta la individualidad. Se construye mediante el descubrimiento mutuo y deja espacio para que ambas identidades coexistan. Vale. En cambio, el bombardeo de amor narcisista se caracteriza por una intensidad completamente irracional que busca la fusión prematura. O sea, ¿que no hay espacio para respirar? Ninguno. Esta urgencia desmesurada no busca crear un vínculo real.
Busca asegurar un rehén emocional antes de que la víctima pueda evaluar racionalmente la situación. La velocidad como herramienta para inhabilitar el juicio crítico. Eso tiene muchísimo sentido. Y eso explica cómo pasamos a la fase 2, que es la de evaluación sistemática. Claro, porque ese pico químico de perfección no hay quien lo sostenga a largo plazo. Una vez que el agresor tiene garantizada la sumisión, la fachada de Salvador perfecto comienza a agrietarse, ¿no? Y el contraste es brutal, ¿eh? La devaluación es un proceso de demolición psicológica muy estructurado. ¿Cómo se ve eso en el día a día? Pues ya no hay admiración, sino un escrutinio implacable. Cada comportamiento, cada opinión, cada rasgo físico de la víctima se somete a críticas microscópicas. O sea, el mensaje subyacente es que nada de lo que haga la víctima será nunca suficiente. Exacto. Y hay tácticas muy específicas aquí, como los silencios punitivos. Eso lo subrayan mucho los documentos. El retirar por completo la palabra y el afecto durante días, a lo mejor por una tontería inventada. Es una crueldad. Para un perfil con fobia al abandono, la retirada del afecto es el equivalente a privar de oxígeno a un buzo. Les genera un pánico existencial absoluto. Y encima a menudo lo combinan con la triangulación, Uf, la triangulación, sí. donde el abusador mete a una tercera persona de forma explícita o implícita para dar celos, comparando con exparejas o compañeros de trabajo. Y el objetivo es inyectar una inseguridad corrosiva. Y si la víctima intenta quejarse o expresar dolor, la respuesta inmediata es la invalidación emocional. Las típicas frases lapidarias, eres demasiado sensible, estás montando un drama, o es imposible razonar contigo. Esa invalidación fuerza a la persona dependiente a asumir toda la culpa. Su modelo operativo averiado le dice que si la relación va mal es por su ineptitud. Así que, para evitar el abandono, ceden aún más terreno, lo cual nos precipita a la fase 3, el descarte y el llamado hoovering o reabsorción. Sí, llega un punto donde la víctima está tan erosionada que ya no sirve para proporcionar esa validación constante que exige el agresor. Se agota el suministro narcisista, dicen los textos, y el abandono suele ser abrupto y muy frío. Calculado para maximizar el desconcierto. De aquí la neuroquímica entra en un terreno aterrador. El bajón de dopamina más el torrente de cortisol produce un síndrome de abstinencia emocional brutal. El dolor es físico, totalmente mensurable. Sin embargo, los textos destacan que este descarte rara vez es el final de la historia. De repente, semanas o meses después, el agresor vuelve. La táctica de aspirador. Aparecen las disculpas orquestadas, los llantos, promesas de cambio radical. Te simulan un bombardeo de amor versión express. Y la víctima en pleno pico de abstinencia encuentra en ese retorno el alivio inmediato a su dolor. Y el ciclo se reinicia. Pero partiendo de una autoestima aún más baja, claro. Hay un dato clínico en las fuentes que me dejó helado. Se necesita una media de 7 intentos de ruptura antes de lograr la separación definitiva. 7 ciclos completos de destrucción. Cada vuelta debilita más la resiliencia del cerebro. Para comprender por qué es tan difícil salir, tenemos que hablar del secuestro cognitivo en este tercer segmento. Entender cómo se sabotea el cerebro de la víctima. El arma principal aquí es el gaslighting, la luz de gas. Es la erosión sistemática de la realidad. No hablamos de mentirillas cotidianas, no. ¿Qué va? ¿Qué va? Es una campaña estratégica orientada a demoler la confianza de la víctima en sus propios sentidos y en su memoria. El texto da un ejemplo buenísimo. Imagina que la víctima dice, oye, anoche me humillaste delante de tu familia. Y el agresor responde con una calma glacial. ¿Yo? Estás loca. Inventas cosas. Todo el mundo notó lo inestable que estabas tú. ¡Qué fuerte! El impacto de repetir esto 1000 veces te destroza. Totalmente. Convence a la víctima de que su mente está defectuosa y valida su peor miedo, que necesita del agresor para saber que es real. Y esto nos lleva a la indefensión aprendida. Ese concepto de Martin Seligman, que explica por qué la víctima se paraliza. Porque claro, desde fuera la gente juzga y dice, pues vete y ya está. Ese juicio asume que un cerebro bajo estrés crónico funciona normal, y no es así. El estrés incontrolable altera los circuitos biológicos. El exceso de cortisol resulta tóxico para el hipocampo, ¿verdad? Y bajan la serotonina y la dopamina. Exacto. El resultado no es cobardía, es una inhibición conductual inducida químicamente. El cerebro literalmente apaga el intento de huida porque aprendió que no sirve de nada, que solo traerá más castigo. Es pura neurobiología.
En terapia se ve a pacientes hablando de su maltrato en tercera persona, con tono plano, diciendo, bueno, tampoco es para tanto. Es la capitulación total de la identidad. Sabiendo todo esto, pasamos a nuestro último segmento, el plan de rescate. ¿Cómo se diseña la ruta de escape desde la clínica? Es un proceso de 3 pasos quirúrgicos. Y ojo, el primer paso no es hacer las maletas, porque el paciente no tiene fuerza para eso aún. El paso 1 es revalidar la identidad. Reparar el espejo, como dicen los apuntes. El terapeuta debe validar y decir, oye, lo que describes es maltrato. Tu recuerdo es válido y no estás loco. Restaurar esa confianza puede llevar meses. El avance real es cuando el paciente puede pronunciar la palabra abuso sin retractarse. Y entonces pasamos al paso 2. La desintoxicación relacional mediante el contacto cero. Y aquí los textos son tajantes. El contacto cero no es una sugerencia, es un protocolo de soporte vital. Traducido al mundo de los jóvenes, bloqueo total en todas las redes sociales. Nada de quedar como amigos. Imposible. Mantener comunicación es como darle dosis de droga a un adicto en rehabilitación. Reinicia el ciclo de estrés. El aislamiento digital debe ser hermético. Y una vez protegidos por ese torniquete emocional, se llega al paso 3, la reconstrucción. Usar terapias como la cognitivo-conductual para recalibrar esos modelos operativos internos. Desvincular el concepto de seguridad del concepto de sumisión. La meta es que puedan tener relaciones sanas en el futuro. Pues este recorrido nos deja lecciones vitales. Entender que el amor no es control, identificar ese bombardeo inicial excesivo y reconocer que la parálisis tiene una base biológica. Así es. Entender el mecanismo es la única forma real de protegerse, como bien decimos en SANAP. Pero, para cerrar, los documentos nos dejan un pensamiento provocador para la audiencia. Hoy hemos visto al depredador narcisista y cruel. Pero, ¿qué pasa cuando la pareja de un dependiente no es un monstruo evidente, sino alguien que asume el papel de salvador? Alguien que, a través de una sobreprotección desmedida, perpetúa la incapacidad de la persona bajo el disfraz de un amor infinito. Un escenario donde el veneno tiene sabor a miel. Telita. Pues es una perspectiva fascinante para explorar en futuras inmersiones. Sin duda, da para mucho. Por hoy concluimos este análisis y recordad la analogía del principio. Las fracturas emocionales más graves no salen en las radiografías, requieren mirar mucho más allá de lo evidente. Hasta la próxima.